Hola, ¿cómo están? Buenos días. Este es 7 a las 7. Pastor Freddy. Hola. Yo, el pastor Raúl Camacho, aquí para darte una palabra que sabes que tenemos que nunca olvidar. Amén. Nunca la pongamos de lado. El título es El peso del Evangelio. Wow, tremendo título. Peso del Evangelio. Y te queremos hablar de 3 personajes. Uno es Filemón, el otro es el apóstol Pablo y el otro es Onésimo. Y te queremos comentar, fíjate, para ponerte en antecedentes de todo esto, hay una carta, hay un libro en la Biblia que se llama Filemón, y es una carta que escribe el apóstol Pablo estando encarcelado en Roma, que se la escribe a Filemón. En esta carta, entre otras cosas, el apóstol Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo. Queremos decirte que Onésimo había sido, o más bien era, porque era un esclavo de Filemón. Y además, pero era un esclavo fugitivo. Sí. Es decir, cuando un esclavo se escapaba de alguno de sus dueños, de los que eran de sus amos, sí. Porque así era, el camino y el fin de ese esclavo era el que decidiera el amo. Claro. Y no solamente Onésimo era fugitivo de Filemón, sino que además, por lo que se lee en la carta, le había robado algo. Sí. Entonces Onésimo termina con el apóstol Pablo en esa cárcel, y termina con él y se convierte por la predicación del Evangelio de Cristo. Se termina convirtiendo. Gloria a Dios. Y quiero decirte que Onésimo, se entiende, ¿no? En la carta no dice qué le contestó Filemón a Pablo, pero porque se conoce lo que pasó después con las iglesias del que fundó el apóstol Pablo, se entiende que este Onésimo terminó siendo un supervisor de la iglesia de Berea. Amén. Una obra que inició también el apóstol Pablo y sus colaboradores. Entonces se entiende que en realidad, pues, Filemón le perdonó no solo el hecho que era un esclavo fugitivo, sino que algo le robó. Lo había dañado, sí. Ajá. Le había quitado. El versículo central de esto está en Filemón 1:19, en donde dice: yo, Pablo, escribo esto con mis propias manos. Yo te lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te debes a mí. Y esto es lo que te queremos compartir. ¿Cuál es el peso que le estás dando al Evangelio? ¿Cuál es la dimensión que tú le estás dando a evangelizar, a hablar de Jesucristo? Imagínate vidas de esclavitud, imagínate vidas con deudas, imagínate vidas con un final que no se ve nada agradable. No. Y cómo en Cristo el apóstol Pablo, por su constante estar hablando de Jesús, como una vida encarcelada, una vida de esclavitud, una vida de pecado, cómo termina siendo un supervisor de la obra de Dios. Wow, aleluya es la palabra, porque es que gloria al Señor por su evangelio, como dices, pastor, que entendamos hoy que esto nos sirva para reactivarnos, porque estamos en momentos que quizás todos podríamos estar cómodos, llamémoslo así, en nuestra casa diciendo, pues ahorita no puedo salir a hacer buenas nuevas, no puedo ir a visitar, etcétera. ¿Qué peso le estamos dando? Porque hay gente encarcelada el día de hoy,
gente que como nosotros, ¿no? Escuchamos esto, lo leemos y decimos, no, pues es que ese Onésimo terrible, ¿no? O sea, era un esclavo, robó, etcétera, pero lo maravilloso aquí es que es la gracia de Dios. Y como el apóstol Pablo, ahí como tú nos leíste, pastor, pues ha dicho, yo te lo pagaré. O sea, él puso el pecho, como se dice, ¿no? Coloquialmente, puso el pecho y dice, yo te lo pagaré, pero dice, por no decirte que aún tú mismo me debes también. ¿Qué le debía? ¿No? Podríamos decir, no era que el apóstol Pablo aquí no estaba hablando de que le debía pesos o monedas o plata o oro, ¿no? Sino justamente no que le estuviera tampoco echando en cara, vamos a decir, pero que gracias a él era su padre espiritual. Él había llegado a los pies del Señor, había recibido el Evangelio y había recibido el tesoro más grande, porque a través de ese evangelismo, ¿qué es lo que damos? Lo más maravilloso, la puerta, el camino, la entrada para la salvación. Sí, y cuando le dice, tú mismo me debes lo que eres, es decir, también Filemón, al darle el peso del Evangelio que había sido en su vida, Claro. lo recibió como hermano. Se entiende por lo que se sabe de la iglesia de Berea, se entiende que lo recibió como hermano, le dio el peso que tiene el Evangelio. Amén. Hizo al lado deudas, hizo al lado todas estas cosas. Entonces, no queremos que pase esta semana en donde estamos con este 7 a las 7, te pedimos que te conectes todos los días y que recibas la palabra de Dios para tu vida, pero que también tú también te debes a nosotros mismos. Así es. O sea, por todo lo que has recibido, por aquellos que te han predicado de Jesús, en verdad, si está uno en deuda, si está uno, tiene uno cosas a favor de otros, pues hazlo, predica de Jesús, perdona a aquel que te ha ofendido, vamos, sigue recibiendo, pero sigue dando mucho de Cristo. No quisiera yo que pase una semana sin que le hablemos a alguien de Jesucristo. Amén. Sin que le hablemos a alguien del amor que hay en Cristo Jesús. Amén. El único que nos puede perdonar, que nos sacó, nos liberó y que por ello y por esa gratitud y por esa deuda, llamémoslo así, nosotros también seguimos su ejemplo. Tremendo. El peso del Evangelio. Amén. Dios te bendice.